¿Cuánto crees que va a ganar la FIFA en el Mundial 2026? No te voy a pedir que adivines exactamente, solo dame un número, el que se te venga a la cabeza. ¿Ya lo tienes? Bien. La FIFA va a generar 13 millones de dólares en el ciclo 2023-2026. Y solo del Mundial 2026, 8.900 millones de dólares. 13.000 millones en 4 años, con un solo producto. Para que tengas contexto, esto es más que el PIB anual de países como Nicaragua, Honduras o Bolivia. Y es más que el presupuesto federal de varios estados de México. Es más que el valor de mercado de cientos de empresas que están cotizando en bolsa. Y la organización que genera todo ese dinero, la FIFA, está registrada legalmente como una asociación sin fines de lucro. Sin fines de lucro. O sea, en el papel, la FIFA es lo mismo que el club de fútbol de tu colonia, la asociación de vecinos o la Cruz Roja local. Misma categoría legal, mismos beneficios fiscales, cero impuestos. 13.000 millones de dólares, cero impuestos. Hoy, aquí en Trinchera Financiera, vamos a abrir los libros de la FIFA. Vamos a entender cómo funciona este negocio por dentro. Los derechos televisivos, los patrocinadores, el dinero que reparte y el que no reparte, y el escándalo de ISL, la empresa que durante 20 años fue el brazo corrupto no oficial de toda esta maquinaria. Porque para entender el FIFA Gate, que ya vimos, y el escándalo de Qatar, los dos episodios anteriores de esta serie del Mundial, primero necesitas entender el dinero. Cómo entra, a dónde va y por qué esa estructura fue el caldo de cultivo perfecto para la corrupción más grande de la historia del deporte. Bienvenidos al episodio 11 de Trinchera Financiera, el podcast donde investigamos, cuestionamos y destapamos todas esas historias del mundo asegurador y el mundo financiero. Soy Fernando Matus y me puedes ver todos los miércoles en todas las plataformas de streaming y YouTube. Suscríbete y dale a esta campana para que no te pierdas ningún episodio más. Y vamos a empezar por el principio, porque este primer punto ya es escandaloso de por sí. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, Asociación, fue fundada en París en 1904 y hoy tiene sede en Zúrich, Suiza, y está registrado bajo la ley suiza como un Verein, que en alemán significa literalmente una asociación voluntaria. ¿Sabes qué más es un Verein bajo la ley suiza? Un club de fútbol de barrio, una asociación de vecinos, un grupo de teatro amateur, la liga de ajedrez de tu colonia, por ejemplo. Y esa categoría legal viene con un beneficio increíble. Todas las asociaciones en Suiza que dicen existir para servir al bien público no pagan impuestos corporativos. Cero. O sea, nada. ¿Y qué dice la FIFA? ¿Qué hace? Desarrollar el fútbol a nivel mundial para el bien de la humanidad. Muy noble, muy bonito. El resultado práctico, una organización que genera 13.000 millones de dólares en 4 años no le paga un solo centavo de impuestos al gobierno suizo. Pero espera, porque hay más capas en este truco. Cuando la FIFA organiza un mundial en algún país, donde sea, digamos en Estados Unidos en 2026, firma con el gobierno anfitrión lo que se llama un host agreement, ¿ok? Un contrato de sede. Y en ese contrato la FIFA exige, como condición para que se haga el torneo en tu país, que se le exenten todos los impuestos locales también. O sea, no solamente no paga impuestos en Suiza, también negocia exenciones fiscales especiales en cada país en donde está organizando un mundial. Para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA negoció exenciones fiscales que algunos analistas estiman en cientos de millones de dólares adicionales. Ingresa 13.000 millones, no paga impuestos en Suiza, o sea, no paga impuestos tampoco en los países anfitriones, y encima los países anfitriones tienen que construir o renovar estadios con dinero público para que la FIFA pueda usar esas instalaciones y además bajo sus esquemas y sus políticas y sus reglas. ¿Quién inventó ese modelo de negocio? Digo, porque realmente me quiero asociar en algo así. Ya sabemos que la FIFA genera cantidades absurdas de dinero. Ahora vamos a entender exactamente de dónde viene. El modelo de negocio de la FIFA tiene 3 fuentes principales y vamos a verlas una por una. Fuente 1, los derechos televisivos. Está cañón, es la gallina de los huevos de oro. Esta es la fuente más importante y la que más nos va a interesar hoy porque es la que está en el corazón del escándalo de ISL. Los derechos televisivos del mundial son el activo más valioso en toda la historia del deporte. Punto. O sea, no hay nada más que se le acerque. ¿Por qué?
Porque el Mundial es el único evento que para las 3 semanas que dura o 4 semanas que dura, hace que todo el planeta, literalmente todo el planeta, sintonice la misma señal al mismo tiempo. En 2022, en 2022, la final de Qatar tuvo 1.500 millones de espectadores. 1.500 millones de personas viendo al mismo tiempo todo esto. O sea, ninguna serie de Netflix, ningún Super Bowl, ninguna película de Marvel, nada se acerca a este número. Y ese número se convierte en dinero así. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming en cada país del mundo le pagan a la FIFA por el derecho exclusivo de transmitir el torneo en su propio territorio. Solo para el Mundial 2026, la FIFA vendió esos derechos por más de 4.000 millones de dólares. Ahora, quiero que te imagines algo. Eres el dueño exclusivo del derecho a vender algo que 1.500 millones de personas quieren ver y que solo existe cada 4 años. No hay sustituto, no hay competencia. O me pagas a mí, o no ves el Mundial, o no lo transmites, pues. Eso es lo que tiene la FIFA. Es el monopolio más poderoso del mundo del entretenimiento. Y con ese monopolio hacen exactamente lo que quieren. La fuente 2. Los patrocinadores. Adidas, Coca-Cola y el club exclusivo. La segunda fuente grande de ingresos son los patrocinadores globales. Ser patrocinador de la FIFA es el activo de marketing más caro y más codiciado en la historia del deporte. Para el Mundial 2026, los patrocinadores van a pagar más de 2.800 millones de dólares en total. Los patrocinadores oficiales del Mundial 2026 incluyen Adidas, Coca-Cola, Visa, McDonald's, Hyundai, Qatar Airways. Sí, Qatar Airways es el patrocinador del Mundial que se juega en Estados Unidos, Canadá y México. Pero la historia más fascinante de los patrocinadores es la de Adidas y la FIFA. Porque esa relación tiene un origen que va mucho más allá de los logos en los balones y ese origen lleva directamente a ISL y al escándalo. Déjame contarte sobre Horst Dassler. Horst era el hijo del fundador de Adidas, joven, visionario, con un talento especial para las relaciones personales muy cañón. En los años 70, Horst tuvo una idea que cambiará el deporte para siempre. Y si las marcas deportivas no solamente visten a los atletas, sino que patrocinan los torneos, los organismos y las federaciones enteras, entonces en 1974, Dassler se acercó al recién electo presidente de la FIFA, el brasileño João Havelange, con una propuesta. Yo te consigo los patrocinadores corporativos para la FIFA y el Mundial y a cambio tú me das los contratos de marketing. El primer cliente que Horst tuvo que convencer fue Coca-Cola y no fue nada fácil. Le tomó 18 meses de negociaciones intensísimas convencer a los ejecutivos de que el fútbol mundial valía la inversión. El trato final, Coca-Cola se convirtió en el primer patrocinador global de la FIFA con un contrato de 8 millones de dólares. Hoy, Coca-Cola paga cientos de millones por ciclo por el mismo privilegio. Ahora, Horst Dassler prácticamente inventó el modelo de patrocinio deportivo moderno. Sin él, probablemente el fútbol mundial no sería el negocio que es hoy. Pero Horst también hizo algo más. En 1982 funda la empresa ISL, International Sport and Leisure, para manejar todos los contratos de marketing y los derechos televisivos del fútbol mundial. Y aquí es donde empieza la parte oscura de esta historia. Fuente 3. Los boletos y la hospitalidad. La tercera fuente, que mucha gente no considera, son los ingresos por boletos de hospitalidad. Los boletos del Mundial 2026 van desde $105 para la fase de grupos hasta $2,000 para la final. Pero el negocio verdaderamente grande no está en los boletos normales, está en los paquetes de hospitalidad. La hospitalidad es el servicio VIP, suite privada, buffet de lujo, acceso exclusivo, servicio de ballet, experiencias únicas. Un paquete de hospitalidad para la final del Mundial 2026 puede costar hasta $25,000 por persona, obviamente. Y las empresas lo compran. Los compran para agasajar clientes, para cerrar negocios, para hacer lobbying empresarial. Es el networking más caro del mundo. En total, boletos más hospitalidad generan cientos de millones de dólares adicionales para la FIFA por torneo. Y ahora sí vamos al escándalo que les prometí. Ya sabes quién era Horst Dassler y ya sabes que fundó ISL en 1982. ISL, que es International Sport and Leisure, se convirtió rápidamente en la empresa más poderosa del marketing deportivo mundial. Tenían los contratos exclusivos para los derechos televisivos y de marketing de la FIFA, de los Juegos Olímpicos y de varios organismos deportivos internacionales. Entonces, cuando Horst Dassler muere en 1987, tenía solamente 51 años. ISL ya era una maquinaria de miles de millones de dólares. Pero ISL tenía un secreto que solo muy pocos conocían. Para obtener y mantener esos contratos exclusivos con la FIFA, ISL tenía un sistema muy bien organizado de pagos bajo la mesa a los funcionarios que decidían quién se quedaba con los contratos. Y no eran pagos ocasionales, no eran errores aislados. Era el modelo de negocio oficial de la empresa. El ejecutivo que operaba todo este sistema se llamaba Jean-Marie Weber. Era el vicepresidente de ISL. Un hombre delgado,
de pelo gris, perfectamente educado, que en los círculos del fútbol internacional era conocido simplemente como el mensajero. ¿Por qué el mensajero? Porque literalmente viajaba por todo el mundo con un maletín lleno de efectivo, francos suizos principalmente, entregando sobornos personalmente a todos los funcionarios de la FIFA que ISL necesitaba tener contentos. El mensajero, con un maletín, viajando por el mundo y entregando efectivo. Y esto no lo estoy inventando. Un tribunal suizo lo documentó en detalle en 2008 y en 2022. Ahora, ¿cuánto pagó ISL en sobornos entre 1989 y el 2001? El tribunal estableció un número, 138 millones de francos suizos, que son aproximadamente 87 millones de euros de la época, distribuidos en 175 pagos documentados a lo largo de 12 años a funcionarios de fútbol en todo el mundo. ¿Y quiénes son los que recibieron ese dinero? Bueno, vamos a comenzar por Joao Havelange, presidente de la FIFA de 1974 a 1998, y su yerno Ricardo Teixeira recibieron conjuntamente 41 millones de francos suizos entre 1992 y 2000, más de 27 millones de euros por garantizar que ISL seguía teniendo los contratos exclusivos. Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol, recibió al menos $730,000 documentados en múltiples pagos. Issa Hayatou, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Africana, recibió 100,000 francos franceses documentados. Y había más, 175 pagos en 12 años a lo largo de todo el mundo. Pero, en mayo de 2001, todo colapsó. La empresa que durante casi 20 años había sido la intermediaria más poderosa del deporte mundial, quebró de manera espectacular, con deudas de aproximadamente 3,000 millones de francos suizos. ¿Cómo quebró? Pues por una expansión descontrolada y una serie de malas inversiones fuera del mundo del fútbol. Compraron derechos de torneos que no generaron el retorno esperado, tomaron deudas que no podían pagar y cuando los bancos cerraron el grifo, la empresa simplemente se desplomó. Y con la quiebra llegó lo inevitable. Los administradores de la quiebra abrieron los libros. Y en esos libros estaba todo. Estaban los pagos, los beneficiarios, las cuentas bancarias, las cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, los nombres de los funcionarios, los montos exactos. Cuando la FIFA se enteró, reaccionó de una manera que lo dice todo. Presentó una denuncia penal contra los directivos de ISL por fraude. Muy indignada la FIFA, muy ofendida. Víctima total, o sea, se hizo la víctima total. Pero bueno, 3 años después, en 2004, la FIFA retiró silenciosamente esta denuncia penal. Sin conferencia de prensa, sin ningún comunicado oficial, simplemente desapareció la denuncia. ¿Por qué? Porque Ricardo Teixeira, uno de los principales receptores de los sobornos, aportó dinero para pagar a los acreedores de ISL. A cambio, pues los nombres de los beneficiarios quedaban protegidos y la FIFA retiró su denuncia exactamente 3 meses después de que ese arreglo se cerró. La víctima retira su denuncia para proteger a los culpables, porque los culpables, pues, eran la propia FIFA. Jean-Marie Weber, que era el mensajero del maletín, ¿se acuerdan? Se presentó ante el tribunal declarándose literalmente insolvente. O sea, el hombre que había distribuido 138 millones de francos en sobornos durante 12 años dijo no tener un quinto con qué pagar. Havelange y Teixeira nunca enfrentaron consecuencias penales porque los pagos que recibieron no eran ilegales bajo la ley suiza en esa época. Teixeira se fue a vivir a Miami. Havelange murió en 2016 en Brasil a los 100 años. Sí, vivió hasta los 100 años. Después de entregar tranquilamente la presidencia de la FIFA a sus propios términos en el 98. Y aquí te tengo uno de los capítulos más increíbles de toda esta historia. Y es uno que está pasando ahorita mismo, en vivo, con el Mundial 2026. Ya te dije que Fox Sports tiene los derechos del Mundial 2026 en Estados Unidos por 485 millones de dólares. Fox Sports tiene los derechos del Mundial 2026 en Estados Unidos por 485 millones de dólares. Y The New York Times reportó que el valor real del mercado es de entre 1,000 y 1,500 millones. Es decir, Fox está pagando hasta un 67% menos de lo que debería. ¿Por qué le dio la FIFA ese descuento de cientos de millones de dólares a Fox? Y para responder eso necesito contarte la historia completa, porque es un escándalo dentro del propio escándalo. Todo empieza en 2011. Fox Sports compite contra ESPN y Univision por los derechos del Mundial 2018 y 2022 en Estados Unidos. ESPN y Univision ofrecen juntas 900 millones de dólares, o sea, 450 millones cada una. Es la oferta más alta de la mesa. Fox ofrece 425 millones de dólares, mucho menos. ¿Y a quién le da la FIFA los derechos? A Fox, con la oferta más baja. Esto llegó a los tribunales federales de Estados Unidos durante el proceso del FIFA Gate. Un testigo cooperador llamado Alejandro Bursaco, que era intermediario entre Fox y dirigentes corruptos del fútbol sudamericano, testificó que el entonces vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona,
les dijo a través de Bursaco, si Fox pone 400 millones sobre la mesa, ganará los derechos. O sea, el precio ya estaba acordado de antemano, no fue una licitación limpia, fue una negociación muy dirigida. El expresidente de ESPN, John Skipper, declaró ante el tribunal que a pesar de que ESPN y Univision ofrecieron 900 millones, más el doble, la FIFA simplemente se los dio, le dio los derechos a Fox. Dos ejecutivos de Fox, que son Hernán López y Carlos Martínez, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos para obtener derechos de transmisión de torneos sudamericanos, y el caso llegó a juicio en 2023. Ahora bien, ¿y los derechos del Mundial 2026? Aquí está el segundo capítulo. Cuando Qatar mueve el Mundial 2022 de verano a noviembre-diciembre por las temperaturas del desierto, Fox reclamó que eso afectaba el valor de sus derechos porque los contratos televisivos más lucrativos en Estados Unidos son en verano y no en otoño. Entonces Fox básicamente le dijo a la FIFA, o me compensas o te voy a demandar. Y la FIFA, para evitarse un litigio costoso con una cadena que además tenía munición legal significativa, dadas las circunstancias de cómo se obtuvieron los derechos originalmente, pues llegaron a un acuerdo. Fox se queda con los derechos del Mundial 2026 por solo 485 millones, sin licitación, sin competencia, sin que ESPN, Telemundo o ninguna otra cadena pudiera hacer otra oferta. The New York Times reveló que FIFA incluso consideró rescindirle el contrato a Fox y relicitarlo al precio de mercado real, que hubiera generado entre 1.000 y 1.500 millones. Pero después de recibir una carta de 10 páginas de los abogados de Fox, la FIFA decidió no meterse en un problema legal. El resultado, pues Fox está transmitiendo el Mundial 2026, el más grande de la historia, en el mercado de televisión más grande del mundo, por un precio que podría ser hasta $1.000 millones menos de lo que valdría en el mercado abierto. ¿Y quién perdió todo ese dinero? La FIFA. Y de ahí, en teoría, las 211 federaciones que dependen del dinero de la FIFA para operar. Ese es el costo de años de corrupción en los contratos de derechos televisivos. Una cadena de favores y acuerdos cuestionables que termina costándole al fútbol mundial $1.000 millones en ingresos perdidos. Y hasta aquí toda la historia es del pasado. Havelange, Blatter, ISL, el FIFA Gate. Pero hay alguien en el presente que también merece su momento en este episodio. Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA. El hombre que llegó en 2016 con la promesa de limpiar la casa. Y la historia de cómo llegó al poder es en sí misma una historia extraordinaria. Infantino nació en 1970 en Brig-Glis. Es un pequeño pueblo en los Alpes suizos, cerca de la frontera italiana. Sus padres eran inmigrantes italianos, su padre trabajaba en el ferrocarril, su madre atendía un kiosco, una familia trabajadora de clase media-baja. Y él desde joven quería ser futbolista. Era mediocre, lo abandonó en la primaria. Entonces, pues decidió convertirse en abogado del fútbol. A los 18 años, aquí viene la anécdota que a mí me encanta, se postuló para presidente del FC Brig-Glis, que es el club de fútbol amateur en su pueblo. Y era el candidato más joven. Nadie, obviamente, por ser el más joven, nadie lo veía como favorito. ¿Y cómo hizo campaña? Con trabajo duro, con conexiones en la comunidad italiana local y con una promesa muy concreta. Si ganaba, su mamá, María, lavaría los uniformes del equipo de toda la temporada. ¿Y qué creen? Ganó. ¿Y qué tiene que ver esto con la FIFA? Todo. Porque ese mismo instinto, pragmático, político, con una mezcla de trabajo duro y promesas concretas, es exactamente como Infantino llegó a presidir la organización más poderosa del deporte mundial. Infantino estudia Derecho en Fribourg y en 2000 entra a trabajar en la UEFA, la Confederación Europea de Fútbol, como abogado. Y fue ascendiendo poco a poco. Fue director legal, director general, habla 6 idiomas, el presentador elegante de todos los sorteos de la Champions League. Y en 2016, cuando Blatter cayó en el escándalo del FIFA Gate, Infantino, que era el protegido de Platini, decidió postularse como presidente. El problema, que Platini también quería postularse, pero Platini fue suspendido por la FIFA por un pago sospechoso que Blatter le había hecho. Con Platini fuera, Infantino queda como el candidato de la UEFA y con el apoyo clave del presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, que movió votos en el Congreso de la FIFA de Zúrich, Infantino gana la elección. Y sus promesas al llegar: transparencia, reforma, luchar contra la corrupción y restaurar la imagen de la FIFA. Ahora, eso fueron sus promesas. ¿Qué pasó en la práctica? Bueno, en 2017, a menos de un año de su elección, el responsable del área de cumplimiento y ética de la FIFA, Domenico Scala, renunció en protesta porque Infantino había cambiado las reglas para darle al Consejo FIFA, es decir, a él mismo, el control para nombrar y despedir a los miembros de los comités de ética y investigación interna. O sea, Infantino toma el control sobre los comités que deberían poder investigarlo a él. O sea, como dictadura total. Transparency International
lo llamó abiertamente un golpe de poder. Exactamente, como una dictadura. En 2019 fue reelegido sin oposición y en 2023 fue reelegido sin oposición. 2 veces consecutivas en las que nadie más se postuló para presidente de la organización que maneja 13 mil millones de dólares. Su salario en 2024, 6.1 millones de dólares. Salario base de 2.9 millones más un bono de 1.8 millones más otras compensaciones. Y su bono subió un 33% adicional por el Club Mundial de Clubes del verano 2025. Y en mayo de 2025, más de 100 organizaciones del mundo del fútbol, federaciones, clubes, grupos de derechos humanos, firmaron una carta abierta que decía textualmente que la FIFA está posiblemente peor gobernada hoy que hace 10 años. 10 años después del escándalo más grande en la historia del deporte que supuestamente obligó a reformar todo y sigue igual, o peor diría yo. Infantino, sobre sus críticos, dijo en una entrevista: "Critics can chill", que se relajen, y me encanta porque siempre dice eso. Recientemente lo sacaron en otras noticias y estaba chill, siempre dice que chill. Bien, ya sabemos que la FIFA genera 13 millones en 4 años, ya sabemos que no paga impuestos, ya sabemos que tiene un historial oscuro de cómo maneja sus contratos. Ahora viene la pregunta que siempre me hacen: ¿y ese dinero a dónde va? Y la respuesta oficial de la FIFA es esta: el 90% de los ingresos de la FIFA se reinvierte en el desarrollo del fútbol mundial. ¿Ok? Suena muy bien, pero ¿qué significa todo esto en la práctica real? La FIFA distribuirá a los 48 equipos participantes un total de 871 millones de dólares en premios. El campeón, 50 millones de dólares. Subcampeón, 33 millones. Tercer lugar, 29 millones. Cuarto lugar, 27 millones. Cuartos de final, 19 millones cada uno. Octavos de final, 15 millones cada uno. Fase de grupos eliminados en ronda de 32, 11 millones de cada uno. Fase de grupos eliminados en ronda de 48, 9 millones cada uno. Más 2.5 millones de preparación garantizados a todos, sin importar los resultados. O sea, el peor equipo del torneo, el que pierde todos sus partidos, se va a casa con 11.5 millones de dólares. Y además del dinero a los equipos, la FIFA tiene el programa FIFA Forward. Durante el ciclo 2023-2026, cada una de las 200 asociaciones miembro recibe hasta 8 millones de dólares para desarrollo de fútbol en su propio país. Y eso suena bien. Pero hay un problema que Transparency International señaló. La FIFA no exige rendición de cuentas públicas a las asociaciones que reciben ese dinero. No hay auditorías externas verificables. No hay manera para el ciudadano de saber si ese dinero se usó en canchas y torneos juveniles o en los bolsillos del presidente de la federación local. El mismo patrón de opacidad que vimos con Blazer y Warner en el episodio de FIFA Gate se repite en muchas federaciones nacionales alrededor de todo el mundo. Y la FIFA, que podría exigir transparencia como condición de los pagos, no lo hace. Ahora, quiero que conectes todos los puntos que ya vimos, porque hay un patrón muy claro en todo lo que vimos en esta serie hasta ahora. La FIFA tiene estructura que por diseño es una máquina de producir corrupción, y así funciona el ciclo. El paso 1. La FIFA tiene el monopolio total sobre el evento más valioso de entretenimiento mundial. Nadie más puede organizar el mundial. Paso 2. Ese monopolio genera miles de millones de dólares en derechos televisivos y patrocinios. El dinero tiene que ir a algún lado. Paso 3. Las decisiones sobre quién se queda con esos contratos multimillonarios las toman apenas 20-24 personas en el comité ejecutivo. No hay mercado abierto, no hay licitación pública real. Paso 4. Como esas 24 personas tienen el control sobre miles de millones sin supervisión real, la tentación de enriquecerse pues es enorme. Los ISL del mundo aparecen porque existe la demanda. Paso 5. La estructura sin fines de lucro y la jurisdicción suiza reducen la supervisión externa. O sea, no hay accionistas, no hay reguladores del mercado de valores, no hay auditorías independientes con clientes. Paso 6. El dinero de desarrollo crea una red de dependencia. Los presidentes de las federaciones nacionales necesitan el dinero de la FIFA para poder operar. Para seguir recibiéndolo, necesitan votar por quienes controlan la FIFA. Votos comprados con dinero de desarrollo. No estoy diciendo ahora que todos los directivos sean corruptos. Estoy diciendo que la estructura del sistema hace que la misma corrupción sea el camino de menor resistencia. Y la historia de ISL, el FIFA Gate, Qatar, Fox, confirma que cuando la estructura lo permite, la corrupción aparece. Y llegamos a la parte que más me importa, la lección financiera que te llevas de este episodio. Y hoy la lección va más allá del escándalo. Hoy vamos a hablar de algo que afecta directamente tus decisiones cotidianas, los monopolios y cómo reconocerlos. Un monopolio es cuando una sola entidad controla completamente la oferta de un producto o servicio, sin ninguna alternativa real para el consumidor. La FIFA tiene el monopolio del mundial,
pero los monopolios están en todas partes. Y aquí hay 4 características que te van a ayudar a identificarlos y a entender cómo te afectan. La primera característica: un monopolio puede cobrar lo que quiera o regalar lo que quiera. Fox pagó 485 millones por los derechos del Mundial. El precio real era hasta 1.500 millones. La FIFA pudo cobrar el precio real, eligió no hacerlo por razones opacas. Cuando hay monopolio, el precio no lo decide el mercado, lo decide quien tiene el poder del monopolio. Y esto aplicado a tu vida, si tú dependes de un solo proveedor para algo crítico, tu único banco, tu único seguro, tu único cliente, estás en una desventaja negociadora permanente. Diversificar es poder. Característica 2. No tienen incentivo para mejorar. La FIFA organiza el Mundial básicamente hoy igual que hace 40 años porque no necesita innovar. No tiene competencia. No hay otro torneo que le quite espectadores. Aplicado esto a tus finanzas, cuando un banco o una aseguradora no tiene competencia real en tu mercado, su servicio tiende a ser mediocre y caro. Busca siempre alternativas, aunque sean menos convenientes al principio. La característica 3. Tienden a capturar a sus reguladores. La FIFA es tan poderosa que los gobiernos compiten por ella. O sea, les dan exenciones fiscales, le construyen estadios. El regulado termina teniendo más poder que el regulador. Infantino cambió las reglas para controlar a los comités que deberían controlarlo a él. En el mundo financiero, esto se llama regulatory capture. Industrias que terminan influenciando las reglas que las regulan. En México lo hemos visto en sectores de telecomunicaciones, energía, banca. Cuando una industria captura a su regulador, el consumidor siempre pierde. Característica 4. Concentran el poder en pocas manos sin supervisión. 24 personas decidiendo el destino de 13,000 millones de dólares, sin competencia, sin auditorías independientes reales, sin condición, sin rendición de cuentas públicas. La lección personal más importante en esto es: nunca pongas tu patrimonio en manos de una sola persona, una sola empresa o un solo instrumento financiero. Ya le hemos dicho, la concentración sin supervisión siempre va a terminar mal, siempre. El FIFA Gate, el ISL, el caso de Fox, todas son variaciones del mismo principio. Y una nota final sobre los monopolios y las inversiones. Aquí está la paradoja interesante. Los monopolios son devastadores para los consumidores, pero son extraordinariamente rentables obviamente para sus dueños. Algunas de las empresas más rentables del mundo son monopolios o casi monopolios. Google en búsquedas, Meta en redes sociales, Visa y Mastercard en pagos digitales. Como consumidor, un monopolio te perjudica. Como inversionista, ahí cambia la cosa. Un monopolio puede ser tu mejor amigo. Busca empresas con lo que Warren Buffett llama economic moat, una fosa económica que las protege de la competencia. Son las que más valor crean a largo plazo para sus accionistas. La FIFA misma, si cotizara en bolsa, sería probablemente una de las inversiones más sólidas del mundo. Monopolio total, demanda inelástica, producto emocionalmente irresistible, clientes que pagan independientemente del precio, pero no cotiza. Y sus utilidades no van a accionistas, van a... bueno, ya sabes a dónde va. Cerramos con las lecciones concretas de este episodio. Lección 1. La forma legal no refleja la realidad económica. La FIFA es sin fines de lucro en papel, pero en la realidad es una de las maquinarias de generación de dinero más poderosas de todo el mundo. Y cuando evalúes cualquier producto financiero, no te quedes con la categoría legal. Entiende los flujos reales del dinero, dónde entra, dónde sale, quién se queda con esa diferencia. La lección 2. Los monopolios te perjudican como cliente, pero pueden enriquecerte como inversionista. Diversifica a tus proveedores de servicios financieros. Nunca dependas de uno solo, pero al mismo tiempo considera tu portafolio de inversión en inversiones o en empresas con posiciones monopolísticas o de dominio. ¿Por qué? Porque tienen los mejores rendimientos a largo plazo. Lección 3. La opacidad es siempre una señal de alerta. ISL operó 12 años con 138 millones en sobornos porque nadie revisaba los contratos. Fox consiguió los derechos del Mundial con posibles irregularidades porque el proceso no era transparente. Entonces, cuando una organización financiera no requiere o no quiere transparencia, hay una razón. Siempre hay una razón. Exige auditorías, exige estados financieros, exige saber a dónde se está yendo tu dinero. Lección 4. El que controla las reglas, controla el juego. Infantino cambió las reglas para controlar los comités que deberían controlarlo a él. En tus finanzas personales, entiende todos los contratos que firmas. Lee todos tus contratos, lee todas las condiciones generales, por más hueva que te dé. Entiende las cláusulas, entiende quién puede cambiar las condiciones y bajo qué circunstancias. O ten un excelente asesor que te cuente todo. El que escribe las reglas siempre tiene ventaja. Lección 5. El escándalo siempre va a llegar cuando se abren los libros. ISL quebró y se abrieron los libros. El FIFA Gate explotó cuando el FBI siguió el rastro financiero. O sea, los grandes fraudes no se descubren por moral, se descubren porque en algún momento alguien va a revisar los números. El dinero deja rastro, ya lo hemos visto, siempre. Muy bien, gente, eso es
el FIFA SA, una asociación sin fines de lucro que genera $13,000 millones en 4 años sin pagar un solo peso de impuestos. Fue un monopolio tan poderoso que los países le construyen estadios y le dan exenciones fiscales a cambio del honor de garantizarles y organizarles su torneo. Un hombre llamado Jean-Marie Weber, que viajaba por el mundo con un maletín de efectivo distribuyendo 138 millones en sobornos durante 12 años. Una cadena de televisión que consiguió los derechos del evento más valioso del mundo por la mitad de precio. Un proceso que llegó a tribunales federales en Estados Unidos y un presidente que llegó prometiendo reformas y terminó controlando a los comités que deberían controlarlo a él, ganando $6 millones al año en una empresa sin fines de lucro. Y lo más increíble de todo esto no es que haya corrupción. La corrupción existe en todas las partes del mundo y más en donde hay dinero y sin supervisión. Lo más increíble es que el negocio sigue funcionando, que el Mundial 2026 va a generar $8,900 millones, que Fox va a transmitirlo y que Coca-Cola va a poner su logo ahí, y que tú y yo lo vamos y lo estamos viendo. Porque el producto, el fútbol, es tan poderoso, tan universal, tan emocionalmente irresistible que sobrevive a todos estos escándalos. Y la FIFA lo sabe, obviamente, y por eso puede hacer y sigue haciendo lo que hace. Si este episodio te movió a algo, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y si ya estás aquí y todavía no te has suscrito ahorita, hazlo ahorita. En serio, ahorita, mientras estás escuchándome. ¿Por qué? Porque el próximo episodio de la serie está buenísimo. Y oye, una cosa más, este podcast lo hago por ti y para ti, así que si hay algún tema financiero que tú quieras que investigue, una estafa, una empresa, un escándalo, lo que sea, déjamelo en los comentarios porque los leo todos y si ese tema está bueno y merece investigarlo, te lo prometo, se va a convertir en un episodio. Soy Fernando Matus, esto es Trinchera Financiera y nos vemos la próxima semana.